En las profundidades del infierno, el escritor de diarios fue condenado a transcribir todos los diarios escritos y por escribirse. Acompáñanos en este podcast en el cual hablaremos sobre la literatura de misterio junto al escritor de diarios, un alma en pena, que nos leerá el contenido de los diarios más misteriosos que se han escrito. Déjenme escribir en soledad. Junto a autores y expertos en la literatura exploraremos más sobre el maravilloso mundo del misterio en esta edición mensual de Misterio con el escritor de diarios. Creado y presentado por William Valencia y Miguel Zapata. Carmila, ya es hora de despertarse. Estuviste toda la noche viendo tus videos, ¿cierto? Estás profunda. Carmila. Despierta. Carmila. Dios mío, tu muñeca. ¿Qué hiciste? Me sentí conmocionado, pues a quien observaba inerte sobre las sábanas era mi querida hija Carmila. Encontrar a tu hija muerta es muy cliché. No es cliché, viejo. Eso es doloroso. Man, es el típico inicio de una historia de misterio. Encontré a mi familiar muerto, pero nada es lo que parece. Aún así, no puedes burlarte las memorias de un muerto. Eso está mal. Amigo, ya estamos en el infierno. ¿A quién le importa si está mal? ¡Cállense! Me molestaron hasta mi agonía por este relato. Ahora lo van a escuchar. Dios, eres un amargado. Ya, déjalo. Muy bien, señor Gutiérrez. ¿Usted ha tenido sospechas de algún consumo de sustancias psicoactivas en su hija? No, mi hija no. Nunca he tenido sospechas. ¿Y Carmila, alguna vez ha sufrido de bullying o maltrato? ¿O usted ha visto cambios drásticos en su comportamiento, como el aislamiento? No, para nada. De hecho, ella siempre tuvo muchos amigos. De hecho, le iba muy bien en el colegio. Siempre sacaba las mejores notas y siempre hacía cosas como actividades extracurriculares. Ella siempre destacaba y yo la veía muy alegre. Era una niña muy alegre. No puedo creer que una niña se haya tenido una razón para suicidarse, ¿me entiendes? No es capaz. Esa mujer. No, espera. Carmila, ¿eres tú? No me di cuenta que estaba sufriendo, Carmila. Mi amor, hija. Perdóname, en serio. Fui una mierda de padre. No. ¿Por qué? ¿Por qué, Carmila? No sonrías así. No me mires así, Carmila. No me mires así, Carmila. Te juro que quise protegerte. Te juro que quería estar ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, Carmila? ¿Por qué sonríes así? Estaba enfrente de mí, Carmila. Mi amada hija me observaba sonriendo.
Su rostro burlesco se reía del fracaso como padre que fui. Carmila murió por mi culpa. Pobre hombre. Si hubiera sido un mejor padre, si lo hubiera escuchado. Siempre confié en sus buenas notas, en su felicidad superficial, en la alegría de su sonrisa. Viejo, acepta que existen personas que nunca muestran sus verdaderos sentimientos. Mientras me observaba sonriente, pude ver lágrimas recorriendo su rostro. No estaban ahí antes. ¿Por qué se suicidaría Carmila? Sus amigos de confianza testificaron que nunca vieron ningún indicio de suicidio en sus palabras. Si sus amigos no lo notaron, entonces ¿con quién más lo habló? Carmila no dejó una nota, solo murió sin más. En un mes perderé mi placa. Yo descubriré los secretos de la muerte de mi hija. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Misterio con el escritor de diarios. Les presenta William junto a Miguel Zapata. Hola, yo soy Miguel Zapata, este es mi voz, para que no se les olvide. Chicos, tenemos una invitada, es una profesora de aquí de la universidad. ¿Nos podría dar su nombre? Alejandra Laverde Román. Alejandra. Bienvenida, Aleja. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Nos podría decir usted a qué se dedica, en qué trabaja? Soy profesora de la Universidad de Medellín del programa de lenguajes audiovisuales, de comunicación y lenguajes audiovisuales, desde hace 17 años ya. Sí. Y he estado a cargo de los cursos de literatura, muchos cursos de literatura, porque teníamos un plan anterior en el que había 4 literaturas: introducción a la literatura, literatura colombiana, literatura latinoamericana y literatura contemporánea. Pero ahora en el nuevo plan tenemos 2, literatura 1, literatura 2, y yo estoy a cargo de esos cursos. Oh, qué interesante, porque nosotros justamente vamos a hablar de un tema muy literario llamado el misterio. Usted, pues ahorita como conversando con Miguel, porque él ya la había investigado, se había dado el papel de investigarla. Yo creo que investigar es una palabra muy fuerte para decir, hablé con él, con ella, le hice unas preguntas, la conocí, la saludé. A ver, es que investigar queda más profesional, señor. Y nos dijo que usted ha hecho trabajos literarios. ¿Cuál ha sido su último trabajo literario? No, investigativos. Investigativo. Más bien que... Sí, o sea, yo investigo en literatura y cine, porque digamos que esos son los 2 ámbitos en los que profesionalmente me desempeño. Me he dedicado a la literatura, pero tengo también el doctorado en teoría y análisis cinematográfico. Sí. Ah, qué chévere. Sí, entonces digamos como que esas intertextualidades, esas relaciones entre la literatura y el cine siempre me han interesado mucho. Y es el campo en el que me desempeño pues en la investigación. Entonces ahí tengo algunos artículos y algunos capítulos y un libro de investigación sobre las relaciones del cine y la literatura en la literatura colombiana, específicamente las adaptaciones de la literatura al cine en Colombia. Sí, a mí me parece, de hecho, personalmente muy interesante el trabajo que se hace a la hora de investigar pues literaturas o modos de arte, porque al final uno termina descubriendo esas formas de expresión y cómo pues las personas expresan su arte, y también de forma cultural cómo se ha ido transformando todo ese imaginario colectivo. ¿Tú qué piensas, Miguel? Me parece muy chévere lo que haces. Obviamente yo no sé muy bien sobre el tema o lo que se tiene que meter en el proceso de investigación, pero pienso que es como admirable y eso es. Ahora, hablando ya de investigación y entrando al tema que nos concierne, el género de misterio, ¿tú sientes que el género de misterio te ha influenciado de alguna manera? Sí, muchísimo. Creo que es uno de los géneros que más gustan, digamos, como para iniciarse es decir,
No digo que es un género de iniciación para la literatura porque sea menor, sino porque seduce por la misma forma, ¿cierto? Sí. Por pues el misterio, el enigma, digamos que él no sabe, el suspense que genera el tener que leer para saber a dónde vamos a llegar, Sí. o para poder entender cómo resolver y cómo, digamos, sí, cómo se da ese final en el que se supone que todas las preguntas van a quedar resueltas, que no es lo que se hace en la literatura normalmente, porque la literatura sí puede generalmente partir, y el arte, de un interrogante, ¿cierto? Parto de una pregunta que yo tengo, de una interrogación como artista, pero generalmente no se responde, no está ahí, o sea, no hay una respuesta verdadera, correcta, que podamos darle a esa interrogante, ¿cierto? Es una interrogante que hay que seguirse preguntando y preguntando y preguntando en distintas expresiones, en distintas obras. Pero aquí pasa lo contrario, ahí está, sí, se resuelve, y ese resolver te engancha para poder leer el texto, no soltarlo, te genera una cantidad de emociones distintas mientras vas avanzando en el texto, y finalmente queda uno con la satisfacción de que supe esa respuesta, ¿cierto? De que supe lo que allí ocurría. Entonces, a eso me refiero, digamos, en cuanto a que es muy bueno para empezar el género del misterio, y creo que ha sido uno siempre de mis favoritos. Y creo que además me ayuda a conectar mucho con los estudiantes, creo que es un género que le gusta mucho a la juventud, y entiendo las razones por las que les gusta. Para mí, no sé, pues no es que haya hecho yo pues una investigación sobre ese aspecto, pero creo que tiene que ver precisamente con el momento de la vida en el que los jóvenes se encuentran con tantas incertidumbres, que viene bien de vez en cuando alguna certeza, ¿cierto? Que uno pueda encontrar dentro del arte y la literatura. Qué bueno oír todo eso, de que puedas conectar con tus estudiantes a través del género. Sí, creo que ha sido pues como en mis clases algo, y es también como medio inconsciente que hago esas elecciones. O sea, con el tiempo me voy dando cuenta de que semestre tras semestre los textos que leemos, que discutimos, siempre tienen como esa naturaleza. Hay ahí algo de eso, de la historia, pues del género de misterio, que es muy amplio. O sea, porque si estamos hablando de, o sea, misterio, pero cuando hablamos de que es mucho más amplio, con lo policíaco, con el género detectivesco, ¿cierto? Con la novela y el cine negro, por ejemplo, ¿cierto? Que abarca como otras características. Pero si uno se va a un poquito pues como más allá, encuentra que te pueden decir que incluso géneros muy clásicos como la tragedia griega, en particular pues Edipo, por ejemplo, Edipo Rey tiene ese asunto del enigma, tiene ya un inicio, digamos, en ese sentido del misterio que hay que resolver, que hay que identificar, que hay que ver, que hay que aclarar para poder y que además ahí tiene el agravante, digamos, que no es un misterio que resuelve una duda y te deja tranquilo, sino que al contrario es algo que se resuelve y que no se debería haber resuelto para la persona que lo resolvió, porque acaba con toda su normalidad, su vida, lo que tenía construido, porque era algo que no quería, no debía saber. O sea, que son esas otras, ahí me lleva a esa otra literatura y a esa otra forma de expresar el arte, que es de eso también el misterio, pero el misterio del ser, y el misterio de lo que se sabe o no se sabe, y el peligro de saber lo que no deberíamos saber. No todo lo deberíamos saber, hay saberes que deben permanecer ocultos porque son destructivos, pueden aniquilar a quien se pone a indagar lo que no debería haber indagado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos muestra ahí también esa
como ese tipo de... en general se divide esa literatura de misterio que es tan amplia, podríamos subdividirla en ese tipo de saberes, ¿cierto? La indagación por lo que... Una cosa es el enigma, nos dicen además. Sí. El enigma es algo que siempre puede resolverse, pero el misterio nunca tiene una respuesta. Entonces también hay que diferenciarlo, ¿cierto? Y uno solamente aprende como eso con la experiencia pues de la vida y de la lectura. Entonces yo creo que eso es algo que de a poquito uno va conectando y con el tiempo ya lo va haciendo, se va quedando más claro, ¿cierto? Con las lecturas que hace. Pero yo lo voy conectando con los estudiantes y me voy dando cuenta a veces con retrovisor que siempre volvemos a esas mismas lecturas, a esos mismos lugares, a eso que tiene en común todo ese género tan amplio, ¿cierto? De hecho, me gusta que hayas mencionado, básicamente, le diste una explicación de todo lo que engloba el misterio y que hayas explicado los componentes de este género, porque no solamente es que exista un misterio, que exista un enigma, sino que es como irlo desarrollando durante toda la narrativa de la obra, que no aparezcan como cosas que nunca se vieron venir, porque aunque las personas crean que, pues, mientras leen, que todo lo que sucede nunca se lo vieron venir, pues siempre hubieron detalles que les hacen sentir como que, oye, yo sabía que esto podía pasar, pero nunca me pasó por la mente que podría ser real. Y me parece interesante que justamente sea un género que esté tan implícito, y más que todo el misterio policíaco, que esté tan implícito en muchas obras diferentes, no solamente en el género del misterio como tal, sino que también se toman elementos del género de misterio para otras obras. Y de hecho de esto trata ya el podcast generalmente, que es el misterio policíaco está en todo. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que el misterio policíaco está en todo, Miguel? Policíaco no creo exactamente. ¿Por qué no? Pues porque no todo tiene que ver con los policías. Yo digo que sí. Y les voy a dar mi explicación de por qué el misterio policíaco. Yo quiero oír tu explicación. Ok, la vas a escuchar. Vámonos al manga Monster de Naoki Urasawa. Es un manga que trata sobre el mal, o sea, el mayor mal, el verdadero mal que existe dentro de un ser humano. Y este mal lo vive pues el doctor Tenma al salvar la vida de un niño que va a la cámara pues para neurocirugía, pero se presenta un dilema moral. El alcalde de la ciudad tiene como una especie pues también de problema neuronal y también está el niño y el doctor tiene que decidir a quién va a salvar y decide salvar al niño en vez de al doctor. Pero ¿qué pasa con el niño? El niño había recibido un disparo en la cabeza, él le quita la bala que tenía incrustada en el cerebro y lo salva, pero años después comienzan a pasarle cosas malas al doctor. El director que le hacía como una especie de maltrato y le quitaba su trabajo mueren las personas que lo tenían mal. Y entonces el doctor como que no sabe qué pasó. Todos lo empiezan a culpar a él porque pues él sacó obviamente una ventaja de todo esto y él estaba como en un enredo muy grande. Y luego pues ya se nos revela más adelante que fue el niño que él salvó. O sea, fue el niño que él salvó quien hizo todas estas maldades para como salvarle la vida. Y todo sucede porque en el momento en el que el doctor estaba haciéndole la cirugía al muchacho, estaba el chico en rehabilitación, él le dice algo como las personas como ese hombre deberían morirse, y el chico le hizo realidad su sueño. Y ahora este doctor tiene que ir a asesinarlo porque el chico no solamente ha matado a esas personas, sino que piensa acabar con el mundo. Y el doctor siente que es su responsabilidad asesinarlo porque básicamente él fue quien salvó su vida, o sea, él fue quien le dio la segunda oportunidad. ¿Y por qué nombro esta obra? ¿Y por qué nombro pues justamente las aventuras del doctor Tenma? Porque justamente dentro de la obra se nos introduce este misterio policíaco, también es un poco periodístico, de que nosotros siempre estamos buscando respuestas.
Y en la obra justo nos enseñan básicamente a cómo estar indagando en todo, buscando en todo, y te enseñan tantos elementos de cómo los policías utilizan como ciertos métodos para hallar respuestas, y terminas un poquito metiéndote en la película, que fue algo que a mí me pasó, que comencé a ver todo el mundo como si fuera un misterio. Y justamente cuando estábamos elaborando el guión de este podcast se me vino a la cabeza, oye, ¿qué tanto nos influencia en la vida real la literatura de misterio y en concreto la del misterio policíaco? O sea, ¿por qué está en todo? Porque siento que está en todo. Yo, por ejemplo, siento que el misterio policíaco está a la hora de redactar un trabajo para la universidad, que aquí de hecho somos muy periodistas todos porque somos comunicadores, y nos pasan cosas como investigación, como planteamiento del trabajo, como aprender los temas conceptuales, teóricos y etcétera, para luego hacer un trabajo. Pero no basta solo con hacer un trabajo, sino que también hay que hacer una pequeña investigación de lo que el profesor quiere, porque es como si estuviéramos entregando un producto. Y al final terminamos utilizando tantos métodos de la literatura de misterio policíaco, como entrevistar, como preguntar, como manipular un poquito, en todo lo que hacemos, que me parece curioso saber que justamente, obviamente de forma no tan explícita, pues terminamos siendo un poquito policías todos. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Creo que diste una muy buena explicación de... bueno, entiendo que Miguel dice, no todo es policíaco porque es que es muy amplio. Lo que decíamos ahorita cuando hablamos del misterio, que estamos, incluso cuando se habla de, ya se utilizan dentro de la literatura el término más bien de literatura del crimen o criminal, porque no se puede, tienen matices diferenciadores si hablamos de lo policíaco, si hablamos de lo detectivesco, si hablamos de incluso algo como lo que se ha denominado muy mal la sicaresca, pues, que es la violencia. Sí. Del narcotráfico, y con la figura del sicario, que también entraría pues como en ese tipo de literatura de crimen. Entonces sí, entiendo a Miguel cuando digamos dice que no se trata solamente de lo policial, pero lo explicaste de una manera en la que sí es un misterio policíaco, ¿cierto? Es un asunto de que yo nunca lo hubiera visto de esa manera, pero entiendo perfectamente el punto de vista de ustedes como estudiantes. No es la primera vez que escucho algo como que más o menos hay que saber qué es lo que quiere el profesor, entonces se convierte como en ese sujeto de la investigación. Donde intentamos deducir. Claro. Que es exactamente lo que al profesor le gustaría leer, ver incluido, ser mencionado. Ajá, sí. ¿Cuáles son las palabras que él quiere leer? ¿Cuáles son los temas que él quiere ver allí? ¿Cuál es la estructura que hay que seguir? Entonces terminan siendo, lamentablemente, o sea, por un lado me parece genial, porque qué capacidad, qué habilidad la que hay que tener eso, porque no es solamente las palabras que dice el profesor, sino que me imagino que están atentísimos a eso otro que te dice, que te revela mucho más sin que uno se dé cuenta, como los gestos, como ese lenguaje no verbal, como la mirada, como y con razón viene, pero qué profe, bueno, para que uno quede ahí expuesto sin darse cuenta de qué es lo que realmente hay detrás de la pregunta que ustedes están haciendo. Pero también creo que tiene un lado triste, digamos, y es el de, pero no con ustedes, sino digamos de la dinámica. Y creo que ese otro lado que no es tan chévere es que terminan a lo mejor muchas veces haciendo lo que creen que el profesor quiere que ustedes hagan y no lo que ustedes quieren hacer con su trabajo, ¿cierto? No, a lo mejor se coarta ahí un poco la expresión de ustedes, lo subjetivo, la forma de la creatividad incluso, porque me tengo que ajustar al molde, ¿cierto? Del deseo del otro y no mi deseo. Entonces, bueno, todo tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. Sí, mira que
uno no solamente pasa como por eso de estar deduciendo al profesor, sino que también en los momentos en los que el profesor te hace una observación o a veces te regañan, porque hay clases en las que la presión es alta y termina uno siendo regañado. Uno tiende a también ocultar cierto lenguaje verbal. Por ejemplo, pues ya desquitándome un poquito, yo estuve hace poco en grabaciones de televisión y no, hombre, o sea, yo siendo el switcher, todo el mundo preguntándome qué hacer, y el profesor por un lado diciéndome, dándome órdenes, otra persona por otro lado dándome órdenes, y llega una persona por allá a decirme, es que William, tú eres muy lento, y yo, Dios, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para decirle que me están bombardeando por todos lados y tengo que estar viendo el switcher porque está allá el presentador con el invitado actuando? Y algo que yo termino haciendo es no mostrar que la estoy pasando mal. O sea, no muestro que la estoy pasando mal. Es como, todo bien, listo. Y empiezo a moverme, pero en realidad estoy en las últimas. Y ese tipo de cosas me recuerdan a ciertos personajes que he visto en la literatura, que son como personajes que no muestran sus emociones. Como que juegan con los detectives, con los policías, y se meten como en su psicología. ¿Ustedes alguna vez han hecho eso? ¿Alguna vez ¿Alguna vez han fingido algún estado de ánimo o han básicamente actuado para que alguien no los descubra? Nunca en mi vida. No, sí, me imagino que no. Claro que sí, todo el tiempo. Pues eso es normal. Uh-huh. Para todos. Es normal como es simplemente... naturaleza humana, sí. Condición humana. Es condición humana, es simplemente como decir una pequeña mentira solamente para descartar como una explicación o una conversación. Como si alguien te pregunta, hey, ¿cómo estás? Pues si uno se siente mal, entonces no quiere, pues no sé, no quiere como, y no quiere hablarlo, quiere como, no sé, distraerse o cosas así, entonces simplemente oculta la verdad, no le dice, hey, estoy mal porque por tal cosa, simplemente le sonríe, le dice, sí, normal, bien. Uh-huh. Solamente para no, pues tú sabes, porque no quiere hablar de eso en aquel momento, entonces uno miente y uno pues finge oculta la verdad. Hay algunas personas de que sí pueden como deducir eso, pero pues sí, siento como que todo esto es naturaleza humana. Uh-huh. Hay veces que el otro tampoco quiere ahondar, ¿cierto? Entonces se conforma con él, estoy bien, porque tampoco quiere saber si estás mal. Uh-huh. A lo mejor. Sí, ¿cierto? eso también resultaría pasa. muy incómodo para algunas personas ir más allá. Entonces no deja de ser como un asunto de modales, pero no sé cuántas personas que te preguntan, hey, ¿todo bien? Realmente quieren saber si todo está bien. Uh-huh. Sí, también es un poco por ahí. Pero lo que dices me llama un poco la atención también, porque volviendo a los géneros de misterio, detectives, estás describiendo al detective directamente, ¿cierto? No muestra sus emociones. Un detective tiene que ser recio, duro. Sí. Tiene que definirse como el héroe por sus actos, no por sus complejidades mentales ni psicológicas. Uh-huh. Entonces no le viene bien nunca mostrar sus emociones ni mostrar sus traumas, porque cuando muestras tus traumas te paralizas y no puedes ir a la acción, y lo que necesitamos es que actúe, no que piense. Entonces el héroe está definido es por sus actos. Es muy propio de este tipo de género que el detective sea... No es que es un tipo, digamos, dentro de un marco de patriarcal, de masculinidad tóxica que no pueda mostrar sus emociones. No, es que para actuar no te puedes quedar pensando, porque precisamente ahí es el momento de actuar, es el que hace lo que se tiene que hacer en el momento en el que se necesita. ¿No? Es el que queda pensando a ver si lo hace o no lo hace, porque si me quedo pensando no lo hago. Es un requisito para ese detective y para el héroe clásico, pues actuar, no necesariamente sentarse a reflexionarlo. Entonces cuando actúa no puede mostrar uh-huh. sus emociones, digamos emociones pues más ese tipo de emociones que no lo dejarían uh-huh. actuar como debe hacerlo, ¿cierto?
Sí, de hecho, eso se utiliza mucho para hacer como los plot twists de, por ejemplo, personajes que parecían como estar bajo presión, pero que en realidad salen como, no, en realidad no estaba bajo presión. En realidad todo esto era un plan para, para descubrir todo con base en tu confianza, en que te confiaste, amigo. Y me parece como bastante acertado lo que usted dice, de que al final el no mostrar las emociones termina siendo un recurso dentro de la narrativa, y pues también como pasándolo al mundo real, porque es como ese símil entre que nosotros utilizamos los recursos que vemos en los libros para actuar en la vida real. Terminamos también haciendo eso con personas en la vida real. Pues no sé si sus madres le han hecho esa de mi hijo venga, no sé quién tiró los platos para darle un regalo. Que yo recuerdo haber caído con eso una vez. Y era como, ¿y mi regalo? Pero estaba muy pequeño. Sí, Ah, tenía como unos aproximadamente 6 años más o menos. Y yo bien contento por mi regalito. También es como muy, muy común que uno ya lo use ya ahora sí ya siendo más grande, ese estilo de, se podría decir, persuasión o manipulación. A la hora de trabajar con los compañeros, yo lo hago mucho. Aquí estoy confesándoles a todas las personas que han trabajado conmigo que los manipulo. Yo hago mucho eso de estructurar el trabajo, o sea, como en los temas de dinámicas sociales, lo que se hace mucho es buscar un líder, porque no todas las personas asumen el liderazgo. Lo que hago es adelantármeles, me les adelanto y hago el trabajo, como siempre, los objetivos, el planteamiento, para que hagan, para que hagan pues básicamente las cosas bajo mis parámetros, porque al final como que tengo más confianza en mí mismo que en el resto, que es algo en lo que estoy empezando como a trabajar. Pero no deja de ser una especie de, forma de persuadir a la gente, de trabajar bajo tus propias, pues actuar bajo tu propio control. Yo creo que esta grabación ya va a estar confidencial, no la puedes compartir con ninguno de tus viejos compañeros, Will. Siempre se pueden hacer nuevas dinámicas, siempre hay nuevas formas para tomar el control. Vale. Estás reconociendo por lo menos que ya Sí. se dio cuenta y está tratando de... Yo. No, Will. que por lo menos ya está reconociendo que eso es lo que ha hecho, que es lo que ha venido haciendo Ujú. y bueno, hay que equilibrarlo un poquito, ¿no? Porque también los otros tienen algo que decir. Siempre. Sí. De hecho, quería hacerle justo, ya que me surgió la curiosidad dentro del mundo en el que usted vive, de la investigación, dentro del mundo de profesores, así como más académico, ¿usted sí ha sentido ese tipo de actitudes de las personas a su alrededor en el entorno profesional? Todo el tiempo. Sí. Sí, claro, en esas dinámicas humanas son así, ¿cierto? Normalmente sí, se necesita alguien que lidere los procesos, los proyectos. Algunas personas lo tienen muy claro hacia dónde van, qué es lo que quieren plantear, y pues eso facilita que otras personas sigan naturalmente a ese líder. Ujú. Y creo que también de alguna, pues el que lo quiera ver desde otra perspectiva, no quiere decir que el líder sea seguido por la manada, al contrario, sino que esa persona que lidera ha mostrado ciertas cualidades que puede generar una confianza en las demás personas, que les parece bien ayudarlo a cumplir esa visión, digamos, y que eso en el camino hace que uno también aprenda a liderar. Si aprende con un buen líder, ¿cierto? También empieza a aprender que no es que va a ser esa persona, porque liderar no es manipular. Ujú. Liderar un proceso no es manipular al otro para que haga lo que yo quiero que haga, sino que lo lidero porque le demuestro
y le muestro que ese camino nos va a beneficiar a todos, que vamos a llegar todos a buen puerto si empezamos, si nos guiamos por ese camino. Y entonces genera un trabajo en el que las otras voces son escuchadas y el resultado satisface a todos, no solamente a la persona que supuestamente lo lideró. Ujú. Pues, Ujú. o sea, ese es el ideal que buscamos. Normalmente uno trabaja con investigadores con los cuales, o en el camino, cuando uno empieza, pues como ustedes, con los trabajos de clase. Sí. Sí, es en el primer trabajo de clase y del semestre, y están con un equipo y no saben si ese equipo va a seguir o no, si va a funcionar o no. Ujú. Y luego se va viendo durante el semestre si hubo éxito, si tuve que reconformar ese equipo, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo con la investigación, o sea, haces una investigación con unas personas y si tienes suerte todo fue muy bien, y si no, pues está ese elemento humano que siempre decís, bueno, yo me cargué de trabajo mientras la otra persona no hizo lo que tenía que hacer. Sí. Entonces uno también va afinando. Eso es importante para ustedes también cuando se encuentran con eso, con esas experiencias, porque esa frustración que genera hay que saberla trabajar. Ujú. Y hay que aprender que en ese camino, en ese proceso que uno dice, bueno, con quiénes no trabajo y con quiénes vuelvo a trabajar, y qué es lo que se necesita para que todo termine de la manera que debería ser, ¿cierto? Entonces uno con el tiempo se va dando cuenta de qué es lo que necesita hacerse, pero también pues con la experiencia de cómo llevar a cabo la investigación, pero también con quiénes llevarla a cabo. Ujú. Y formar un grupo o tener alrededor 1 o 2 personas. Si ya tenés 2, estás hecho. O sea, tuviste la mayor suerte del mundo de tener 2 personas con las que digas, con estas 2 personas me tiro a cualquier investigación, porque, o a cualquier proyecto, me tiro un puente, porque va a salir bien. Sí. Sí. Nosotros tendremos que deducir mucho. Cuando nos metemos a un nuevo grupo, empezamos un nuevo semestre y estamos en un salón lleno de desconocidos, tenemos que observar con quién sería quién sería buena pareja, con quién podríamos trabajar bien. Y sí, eso pasa mucho. Es que uno tiene que deducir basado en sus propios prejuicios, prejuicios que se crean también dentro de la universidad, o sea, prejuicios que solo entendería un estudiante de la Universidad de Medellín, como por ejemplo, no sé, en temas de comunicación. Trabajarías con un gráfico, trabajarías con alguien de entretenimiento digital, con un audiovisual, con un corporativo, que los de corporativo no existen, o sea, ellos solamente son una carrera que nos inventamos en nuestras cabezas. Pero pues básicamente es como que empiezas a etiquetar a las personas, y mientras estabas hablando me pareció como muy, muy interesante que dijeras que nosotros empezamos a adquirir como nuestras propias nociones a partir de la frustración, nuestras propias conductas a la hora de trabajar en grupo, y entonces pues ya que estamos aquí, sí estaría bueno hablar sobre cómo, o sea, cómo descubriríamos en un grupo, en un salón en el cual no conocemos a nadie, con quién hacernos. O sea, sobre qué nos basaríamos para justamente pues entrar a un grupo en el que no vayamos a cargarnos. ¿Podrías empezar tú, Miguel? Todos siempre dicen de que no juzgues un libro por la portada, pero creo que eso pues ayuda mucho para deducir si alguien pues trabajaría bien, al menos como en materias específicas. Digamos, hay algunas materias enfocadas como en lo audiovisual, como televisión o taller de narrativa, y hay algunos de que lucen como la pinta de ser buenos, no sé, como buenos directores que manejan la cámara bien, que tienen un buen ojo artístico, o lo más importante que todo, que sepan manejar como todo el trabajo de producción y trabajar bien con las personas, que es como un aspecto muy, muy importante para trabajos así audiovisuales.
y hay otras como materias donde son como más bien artísticas y sirve como mucho las personas de que lucen como de una forma creativa, no sé, que se visten como de colores o camisa de patrones y es como wow, qué moda. Seguramente ese tipo, esa persona le sabe mucho del tema. Y lo que quiero decir es de que siento que uno puede deducir estas cosas en avance. Es como la palabra que tuviste ahorita, William, de prejuicios. Pues es como un prejuicio de lo que uno cree, de que la persona, pues, en lo que es hábil esa persona. Ujú. Y creo que es una buena forma es como un primer paso para intentar coger la ventaja y deducir quién podría servir. ¿Quién sería un muy buen compañero para tales materias o trabajos? Ujú. Yo, por ejemplo, esto va a parecer extraño, pero yo utilizo un momento de la clase en el que los profesores siempre preguntan como chicos, preséntense. O sea, la presentación de los estudiantes para mí es el momento en el cual yo elijo a la persona. Yo la elijo desde la presentación. En la presentación los profesores por lo general preguntan su nombre, su carrera, una pasión y algo que no le gusta. Y yo siempre me he dado cuenta que las personas que por lo general no articulan su presentación o que hacen su presentación como de forma un poquito, no contestando las cosas que les preguntan, son las personas con las que no me hago en grupo. Porque justamente cuando te preguntan qué es lo que más te gusta y qué es lo que más odias, hay personas que no le atinan, sino que empiezan a decir como... O sea, empiezan a ser poco específicos o hablan sobre cosas como muy del momento. No sé, no me caen bien las personas que, por ejemplo, una de los odios, no me caen bien las personas que son tal cosa. O me gusta como tal artista. Esas son cosas que yo considero pasajeras y pues obviamente son mis propios prejuicios y probablemente esté equivocado a la hora de juzgar a la gente así. Pero termino adaptándome mejor a personas que justamente son más introspectivas a la hora de responder esas mismas preguntas, porque terminan siendo personas que tienen una capacidad de análisis un poquito mayor. Entonces es como una forma mía para identificar. Por ejemplo, ¿usted cómo le hace? Cuando tú tienes que trabajar en grupo, profesora, ¿cómo lo haces? Bueno, ya ahora, a estas alturas del partido, trabajar en grupo, como les digo, ya no corresponde tanto como con personas nuevas. Ya los conozco, a mis compañeros, llevo 17 años acá en la universidad. No. Entonces ya los conozco. A lo mejor sí, pues como no se mantiene inamovible, pues estable completamente el grupo de profesores, pues puede haber algunos proyectos en los que tengamos que trabajar con caras nuevas, pero en esos proyectos normalmente también pues como que corresponde casi que al azar, ¿sí? Este con este con este, y no es que haya una oportunidad de elegir con quién se va a trabajar. Pero como somos hasta ya profesionales, adultos, entonces la idea es que se trata de hacer lo que corresponde de la mejor manera posible. Pero como somos humanos, entonces siempre consideramos que se puede trabajar mejor con unos que con otros. Pero sí considero como muy atinado parte de los comentarios que hacen en términos de, claro, yo no tengo más elementos sino observar y no puedo tampoco subestimar lo que implica ese observar al otro que decíamos antes, en su lenguaje no verbal, en su forma de hablar, pero no lo que dice, sino el cómo lo dice, en la manera en la que se ubica en el aula de clase, por ejemplo. O sea, nosotros igual, a lo mejor así como ustedes dicen, no, pero vamos semestre tras semestre, nos corresponde también llegar a salones nuevos, a grupos nuevos de estudiantes, y desde el primer día empiezas a mirar más o menos quiénes son, ¿cierto?
Entonces desde el primer día te empiezas a dar cuenta quién se interesa, quién muestra interés en la asignatura, quién tiene a lo mejor buenas expectativas de la asignatura, se entusiasma con lo que le estás diciendo que van a ver, o venían ya con la idea también de que iba a ser una buena asignatura porque le gusta, en mi caso la literatura. A otros que seguramente dirán, me va a tocar ver literatura, pero no tengo nada de ganas de... Me toca cumplir ese requisito, pero que uno a lo mejor puede convencer durante el semestre, esa es la idea, irlo convenciendo de, bueno, te toca, pero la vas a disfrutar, vas a ver que también está bueno. Pero sí, uno, entonces a lo mejor la mirada, que se siente adelante, que uno lo vea que escribe, que uno, pues si tienes un estudiante que se hace en la esquina de atrás, con el celular todo el tiempo y ni levanta los ojos, pues no vas a decir, este está súper interesado, hago contacto visual, estamos conectados, no. Entonces también sí, vamos juzgando más que por la portada, en el comportamiento y sí, en las palabras que cada uno va usando. Pues yo sí creo que a lo mejor cuando alguien se tarda en expresar algunas opiniones, es una persona que está analizando lo que va a decir y que por lo tanto sí viene bien trabajar con esa persona en alguna clase, porque no piensa lo que hace, ¿cierto? Lo que va a responder en sus trabajos y seguramente lo va a hacer. Yo creo que sería muy efectivo, por ejemplo, yo en mi clase, nosotros antes de entregar los trabajos, ya cada uno de los trabajos que tienen una nota mayor, pues se hacen unos talleres. Yo creo que yo, si fuera estudiante, aprovecharía esos talleres, miraría a ver con quién y digo, si desde el primer taller esta persona dice, bueno, yo voy a buscar tal cosa, o hablemos de esto, yo entendí tal cosa y tú qué entendiste, y lo veo activo, interesado, digo, esta persona va a responder en los trabajos que hagamos juntos. Pero si le veo desde el principio que quedan mirándome a ver yo qué le digo que hagamos, digo, pues a lo mejor no sí, va a estar tan bueno trabajar con él en algo mayor, ¿cierto? En algo más grande. Sí. Listo, ya para empezarle a dar como un poquito, para darle finalización al podcast, ya quería como hacer un repaso de todo lo que hablamos. Entonces hablamos de justamente cómo hemos vivido la literatura de misterio, cómo hemos visto que el misterio está un poquito dentro de nuestras vidas, obviamente hablando de las partes más metódicas de investigar, de analizar, de intentar ver cómo una persona se comporta. Y como tercero empezamos a ver cómo aplicamos estas dinámicas para saber pues cómo, a partir de nociones, a partir de observaciones, aplicamos al mundo real cosas pues de la teoría. Con todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿creen que el misterio policíaco está en todo o la pregunta estaba incorrecta? Yo opino que con cualquier metáfora todo puede ser cierto, todo puede ser correcto, pero sigo con mi opinión personal de que no es exactamente, no está exactamente en todo. El misterio, sí, lo podemos encontrar como casi todos los días, pero el misterio policíaco, pues, ya dije. Tan específicamente no. Tan específicamente no. Pues el policíaco, o sea, tan específico. El misterio sí, el misterio policíaco a lo mejor no. ¿Qué cree usted, profe? ¿Te entiendo eso? Sí. Estoy de acuerdo con Miguel, sí, creo que el misterio está por ahí en la vida y sí, empiece por el misterio de la vida, el misterio del ser, el misterio, pues, pero el policíaco específicamente, estrictamente, solo para ciertos momentos lo dejamos. No, yo sí quiero defender al misterio policíaco. Yo soy team misterio policíaco. Yo creo que tal vez no está en todo porque ustedes dieron unas observaciones muy acertadas, pero yo creo que podemos ser policías todos. Sí, eso sí. Todos podemos ser policías de nuestra propia historia, todos podemos descubrir, stalkear, escudriñar lo que queremos descubrir, y podemos ser, no sé, Sherlock Holmes, detectives, podemos ser Tenma, podemos ser todo lo que queramos,
a la hora de investigar, a la hora de descubrir enigmas de nuestra vida real. Listo, me gustó hablar con ustedes, muchísimas gracias. Profe, Alejandra, antes de que te vayas, te quería hacer una última mini pregunta. Es que viene de una de tus fans. Así, A ver. así es. Ella quería saber cuál es tu libro favorito de la infancia, que te haya gustado más o impactado más. Si te gustaría compartir eso con nosotros para terminar el podcast. ¿Lo estás pensando? Sí. La verdad, no sé. Me gustaron tantos. Pero recuerdo el momento en el que llegó a mis manos El Principito. Oh. Sí. Eso es bonito. Y es muy lindo todavía. Todavía lo leo regularmente. Yo una que me lo leo, estoy muy desactualizado. Nada, que te lo lees. Ay, No. te lo tienes que leer. Sí, El Principito. Pero lo recuerdo el momento así pero recuerdo que no entendí lo que tenía que entender. O sea, recuerdo que las lecturas posteriores, pues que fueron, claro, lo natural, fue una lectura muy distinta de la que hago ahora de ese texto. Y hay otro que disfruto mucho, que es La Historia Interminable, que también La Historia Interminable me marcó parte de esa infancia, sí. Bueno, muchas gracias, Aleja. ¿Tienes algún otro mensaje final, últimas palabras que quieras decir? No, muchas gracias por invitarme. Pasamos Muchas gracias un a rato ti. muy agradable. Sí. Y bueno, espero que no sea la última vez. Gracias. Y eso ha sido todo, chicos. Espero que les haya gustado la edición del día de hoy de Misterio con el escritor de diarios. Muchas gracias por escuchar y